Buenas noches, mi nombre es María Angélica Barrera, estoy en el séptimo semestre de Administración de Empresas. Estoy en la materia de estrategia y en este caso voy a dar solución al foro 3 sobre el artículo y el módulo. Entonces, en primera instancia, la actividad era desarrollar 40 términos eh, que se identifiquen sobre el PDF, se trataba sobre la aplicabilidad de la planeación estratégica. Entonces, para iniciar, voy a hacer un pequeño resumen de la lectura que se trataba sobre la aplicabilidad de la planeación estratégica. Entonces, como primera definición que extraje en mi glosario es la planeación. La planeación es un proceso para determinar las metas, objetivos y escoger la estrategia para alcanzar los propuestos. En inglés, it is a process to determine the goals, objectives and choose the strategy to achieve the proposed. Entonces, partiendo de esta definición, pues ya se desglosa el tema, ¿no? Entonces, la planeación, como lo decíamos, nos permite alcanzar las metas y los objetivos para escoger la estrategia adecuada. Entonces, la planeación tiene diferentes tipos de planes. Entonces está el del alcance, el del marco de tiempo, el de especificidad y el de frecuencia de uso. También es importante identificar para qué nos sirve la planeación estratégica. Entonces, es un proceso continuo para que se cumpla la misión de la empresa por medio de las decisiones que tome el gerente para mejorar el rendimiento y lograr la ventaja competitiva. Cuando la empresa tiene definida la planeación estratégica, ella puede evaluar y determinar si está por buen camino o también si hay aspectos por mejorar. Entonces, it is a continuous process for the mission of the company to be fulfilled by means of the decisions made by the manager to improve performance and achieve competitive advantage. Entonces, también es importante identificar dentro de la planeación la misión, la visión y las metas para poder alcanzar esa estrategia. Entonces, para nosotros crear una buena estrategia debemos tener dos aspectos importantes, el análisis externo y el análisis interno. Entonces, yo lo tengo dentro de mi glosario. Entonces, el análisis el entorno es para identificar las oportunidades y amenazas para que el gerente pueda analizar y para que las pueda analizar y las pueda eliminar. Internal analysis to identify opportunities and threats so that the manager can analyze what is recovered and eliminate. Y está el análisis interno que identifica los recursos, las competencias y la capacidad de la organización, es decir, las fortalezas y las debilidades. Entonces, como su nombre le indica, el análisis interno se realiza dentro de la organización. Identify the resource, competences and capacity of the organization that is the strengths and weaknesses. Como hablábamos de debilidades, también la tengo dentro de mi glosario, que son las actividades que la organización no hace bien o no tiene esos recursos para realizar algo. They are the activities that the organization doesn't do well or do not have those resources to do something. También tenemos dentro de mi glosario las fortalezas, que son las actividades que la organización hace bien y si tiene los recursos para hacerlos. O sea, las fortalezas las debemos identificar para que con base en ellas la empresa pueda mitigar las debilidades. They are the activities that the organization does well and if it has the resource to do it. Creo que nos falta las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Son las tendencias negativas identificadas en el ambiente externo que pueden afectar la organización. Es muy importante también identificarlas para con nuestras fortalezas poderlas atacar y poderlas minimizar. Are the negative trends identified in the internal environment that might affect the organization? Entonces, una vez nosotros analicemos el entorno, podemos organizar nuestra matriz.
yo también la tengo en el glosario, que es DOFA, matriz de un análisis externo e interno, donde se formulan las oportunidades y amenazas que son las externas, o sea, en nuestro entorno, y las fortalezas y debilidades internas de la organización. Matrix of an internal analysis, where external opportunities and risks are formulated as the internal strengths and weaknesses of the organization. Pasando ya a un segundo módulo, bueno, tengo muchas más palabras identificadas en el glosario, está su definición y su en español y en inglés. Bueno, que nos faltan muchas cosas también por hablar de este módulo, pero más que todo nos habla de cómo podemos empezar a planear nuestra estrategia en la compañía. Como segundo punto, teníamos la lectura de Building Your Company's Vision. Entonces, cómo construir la visión de nuestra compañía. Para empezar, ellos nos hacen una pequeña reseña de Hewlett Packard de cómo esta empresa mantiene su posición y su estatus. Ellos no solo están interesados en captar dinero, sino en construir para durar. Ellos tienen identificado cuál es su propósito en el negocio, no solo las estrategias ni las metas, sino eso que no se va a mover, eso que es inmovible. Ellos lo tienen muy claro, que es construir para durar. También ellos tienen un legado muy grande, que es el código de ética, que se basa en el respeto por el individuo. Para ellos es muy importante conocer primero a la persona que está con ellos, conocer la parte humana para poder que esa persona se integre a la organización. Cuando las personas son respetadas y valoradas, tienen como un compromiso más arraigado, más afín con la organización. Entonces ellos, por medio de su código de ética, logran eso, logran que el individuo sea la pieza fundamental en su organización. Entonces ellos tienen claro que los empleados son lo más importante para ellos, y pues por eso crearon el código de ética. Entonces, Hewlett Packard, a pesar de que es una compañía tan importante, ellos saben que dentro del entorno hay muchos cambios por la innovación, por las TIC, pero como sus empleados están preparados para ello, por el tema de los valores, pues no se sienten tan afectados, y por lo que ellos tienen claro cuál es su ideología principal. Entonces ellos están preparados para sufrir cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de su negocio. Entonces, ellos tienen identificada muy clara la visión, lo que les permite ser una empresa líder y de élite. Entonces, ya teniendo como este aspecto importante de la lectura, ¿sí? Eso es un abrebocas a lo que ellos nos quieren hablar de fondo, ¿sí? Ellos nos dan ejemplos de que se puede tener, por medio de la visión, se puede obtener buenos resultados en la compañía. Pero la visión no es solo inventársela, sino entenderla, crearla y mantenerla. Entonces, teniendo este caso claro, ellos en la lectura nos mencionan que para poder hacer una visión duradera hay dos aspectos muy importantes, que es la ideología central y el futuro previsto. Entonces, la ideología central es eso que las empresas tienen identificados, lo que son, no las metas ni las estrategias que tienen formuladas, sino eso que es inmovible, eso que a pesar de las dificultades, de pronto de las crisis financieras, no van a poder ser afectados. Entonces, es la ideología central lo que la empresa quiere ser. Por ejemplo, nos hablaban habían muchos casos referente a este tema de la ideología central. Por ejemplo, hablaba que Disney quería ser feliz, o sea, quería ser que tuviera personas felices, esa es su ideología. Dentro de la ideología se ramifica en dos puntos importantes, que es el propósito central y los valores principales. Entonces, el propósito central nos habla de la razón principal de lo que es la empresa, y los valores principales son los principios que parten como una guía. Como les hablaba inicialmente,
los valores son muy importantes porque eso permite que las personas sean parte de la organización y trabajen bajo esos parámetros. Entonces, cuando una empresa tiene claro cuál es qué es lo que no puede cambiar, cuando está claro que está abierto para un cambio, cuando sabe que es lo sagrado y cuando sabe lo que no es sagrado puede desarrollar una visión estable. Entonces, empresa, el término en inglés company, no cambiar, do not change, abierto para un cambio, open for change, sagrado, sacred, lo que no es sagrado, what is not sacred. Entonces, cuando las empresas tienen identificado qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no deben hacer, pueden desarrollar una visión. Entonces, como les comentaba, para tener una visión duradera hay dos aspectos: la ideología central, que fue la que hablamos inicialmente, que son los valores fundamentales, los principios, o sea, los core values. El propósito central es la razón de ser. Central purpose is the reason for being. Pero también tenemos otro aspecto que es el futuro previsto, que es lo que queremos ser y hacer. Future Planet. It is what we want to be and do. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes. Entonces, acá los tenemos más claros. Como habíamos hablado, la primera parte, la ideología central, que son los valores fundamentales. En la lectura nos hablaban de casos muy puntuales y muy concretos de los valores centrales de varias empresas, como March, Nordson, Philip Morris, Sony. Por ejemplo, Sony, su valor principal es la evaluación de la cultura japonesa y de su estatus nacional, ser un pionero, no seguir a los otros, sino hacer lo imposible. Entonces, cada empresa define sus valores. Depende de cómo está estructurada y de las ideologías y las creencias, pues asimismo la organización forma sus valores. No, en todas las empresas no son iguales. Cada uno tiene eh, su definición y sus puntos claves, porque como yo le decía al principio, para las organizaciones que tienen clara la visión, lo primero es el individuo. Y en base a ello, pues también son conscientes de que todos son diferentes, todos tienen diversas culturas. Entonces, estudian el individuo, estudian las personas y en base a eso crean sus valores. Esos valores son inmodificables. Esa es la razón de sí de la compañía. Y también está el propósito central, como lo mencionaba, la razón de la existencia de la empresa. Entonces, para poder determinar cuál es la ideología, hay que hacerse bastantes preguntas. Hablaban de los 5 por qué. Entonces, preguntarse y cuestionar qué realmente es lo importante de la compañía. No solo el dinero, sino trascender más allá, ir directamente con el cliente, satisfacer al cliente, satisfacerse a sí mismo, no solo el dinero, porque pues el dinero es algo efímero, algo que se va, sino que el propósito central es algo de más valor. También en la otra aspecto importante para la misión, para que sea duradera, hablaban del futuro previsto, del mega. Entonces, que son las metas grandes y audaces. Entonces, en esta parte también nos hablaban de, de los de lo, del mega, que contribuyen a una visión de largo plazo. Entonces, esto no es a corto plazo, sino nos hablaban que se puede ir desarrollando de 10 a 30 años. Es lo que las empresas mm, quieren reflejar, cómo se quieren ver en un futuro a largo plazo, ¿sí? No es como lo que yo voy a hacer dentro de un año, sino lo que yo como me veo de aquí a 30 años. Ese es el futuro previsto. Y también están las vibrantes descripciones. En esta parte es importante, me hablaban mucho de los dibujos, de plasmarlo en la mente, ¿sí? O sea, para poder desarrollar estas vibrantes descripciones, tiene que hacerse con emoción, con pasión y con convicción, sobre todo con convicción, para el momento de plantearlas, estar primero uno seguro de lo que está diciendo para poder transmitir esa información. Entonces, más que todo, como su nombre lo dice, es de describir, es de hacer el paso a paso, plasmarlo en la mente, hacerlo como gráfico para fácil recordación. Entonces, para este aspecto es muy importante, como ya lo mencionaba, tener la convicción
porque cuando uno está convencido de lo que está diciendo, puede transmitir esa misma información. Entonces, lo importante que yo identifiqué en la lectura es eso, ¿no? Es primero identificar qué es lo importante y de la organización